Buenos días a todos y bienvenidos a este tiempo especial de alabanza y de adoración al Señor. Y os invitamos a que lo podamos hacer entre todos, que participemos, que dejemos fuera de aquí nuestras preocupaciones y ocupaciones, porque ahora es el tiempo para el Señor, que derramemos delante de Él nuestros corazones y que podamos cantarle a Él y adorarle orando con nuestros diezmos por medio de su palabra, que nos pongamos a su disposición. Y así es algo que nos invita a hacer en el Salmo 96. Es un canto de alabanza que dice así: Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. con todo.
enumerándolas y sería la hora de irnos y no nos hubiéramos parado, Señor. Gracias por cada cosa grande y pequeña que haces en nuestras vidas, Señor. Por cada cosa de las que nos damos cuenta y de aquellas que no las percibimos, Señor, y que algún día nos la dirás, Señor. Gracias, mi Dios, por este domingo, este día del Señor, este tu día donde queremos alabarte, queremos honrarte, queremos glorificarte porque tú lo mereces, Señor. Gracias, Padre. Muévete entre nosotros, Señor. Muévete, que tu Santo Espíritu haga la obra por la que hemos venido aquí hoy, Señor. Que tú nos toques con la oración, con cánticos, con la palabra, Señor, o con toda la vez, claro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor
y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas, así que primero vamos a orar. Sí, Señor, gracias, Señor, por este día de reposo. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que estemos aquí delante ahora mismo para ofrendarte, Señor, para darte gracias, Señor, porque de lo mucho que tú nos das, nosotros también apartamos para ti, Señor. Te suplico, Padre, que haya suficiente, oh Señor, para el engrandecimiento, Señor, de tu obra, para que muchos miles de personas puedan adorarte como hemos cantado antes, Señor. No 10.000, muchos más, Señor, millones. Y eso también lo podemos hacer nosotros, Señor. Nosotros somos tus pies en la tierra, Señor. Te pido que tú nos bendigas a cada uno, Señor. Y gracias por las ofrendas que podemos participar de ellas, Señor. Amén. Seguimos adorando a nuestro Señor en esta preciosa mañana y lo hacemos a través de su palabra predicada. Vamos a orar que Él sea quien nos inspire, quien nos bendiga, quien nos dirija en este momento. Oremos al Señor. Señor, hoy tenemos de nuevo el privilegio de estar en tu casa, sabiendo, Señor, que en tantos lugares, sobre todo en estos tiempos, Señor, no tiene la misma condición, Señor, pero hoy estamos agradecidos de poder estar aquí. Y hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, por nuestro pastor, tu siervo, Señor, Samuel, que lo que hayas puesto ahí en su corazón, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sabio, Señor, que pueda escuchar tu palabra, Señor.
Y también, Señor, recordamos a todos nuestros hermanos, Señor, que hoy celebran tu nombre, Señor. Pido, Señor, por ellos que tú derrames tu gracia, Señor, en cada reunión, en cada congregación, en cada iglesia, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado sobre todo, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Un posible título para la predicación de esta mañana, y desde luego en sintonía con la meditación que nuestra hermana Dori nos ofrecía viernes, es el siguiente: fe en Dios para un tiempo de crisis. Fe en Dios para un tiempo de crisis. Este título, por una parte, nos da una descripción del tiempo en el que vivimos, que ya sabemos bien de sobra. Se trata de un tiempo crítico, inestable, difícil, determinante, quizá un tiempo de circunstancias, de cambios, de decisión, de juicio y de consecuencias, desde luego, trascendentales. Por otro lado, el título nos habla de una necesidad ineludible en este tiempo, la necesidad de la fe en Dios. Ahora bien, dice el autor de Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es confianza, es fundamento, es convicción. La fe es convencimiento, es don. La fe es seguridad y esperanza cierta de la presencia y acción de Dios en medio de nuestro mundo. Es por ello también la fe entrega, es obediencia y sumisión al Señor. Hoy quisiera meditar en esta mañana en un célebre hombre de fe en Dios como pocos. No se trata, y lo he dicho varias veces, de un superhombre, de un personaje de ficción perfecto, dotado de virtudes sobrehumanas, inalcanzable para cualquiera de nosotros. Al contrario, es un hombre tal como nosotros, hecho de barro, de nuestra misma condición, con pasiones y debilidades semejantes a las nuestras. Pero un hombre que en un momento crítico, durante el reinado de Acab y la malvada Jezabel, allá por el siglo IX a.C., en medio de un crecimiento exponencial de la idolatría, supo responder con fe en el Señor y con un coraje, valga la redundancia, con algunos paréntesis de vértigo, ¿verdad?, pero con un coraje que nos puede parecer del todo inusual. Ya sabemos todos, este modelo de confianza en Dios se trata del profeta Elías, el profeta Elías. Nos preguntamos esta mañana, queridos hermanos, ¿qué nos enseña Elías en cuanto a la fe en el Señor? ¿Sobre qué se apoyaba Elías en ese tiempo difícil? ¿Cómo pudo superar los retos que la situación le presentó? ¿Cómo lo usó Dios, verdad, para defender la fe verdadera en medio de un mar de idolatría en su tiempo? ¿En qué creyó Elías el profeta? ¿Dónde puso su confianza, su convicción, su seguridad, su esperanza? Leeremos para ello el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Todo ese capítulo, que es un capítulo y una narración maravillosa y que podemos seguir con nuestras Biblias. Primero de Reyes 17, dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor, dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Vemos en este precioso pasaje, hermanos, que Elías tuvo fe en la oración, en primer lugar. Y así leemos ya en el versículo 1 del capítulo 17, que Elías el profeta era alguien, dice, que vivía y servía de forma continua en la presencia del Señor. Es decir, alguien que tiene una profunda comunión con Dios, que enfrenta cada jornada buscando el rostro de Dios y su poder, que sabe escuchar la voz de Dios en medio de las dificultades y conflictos del momento. Alguien que vive orando sin cesar, en palabras del apóstol Pablo. Efectivamente, cuando leemos este y los relatos que le siguen en los siguientes capítulos, nos encontramos a todo un hombre de oración. Y así es que da testimonio de él el apóstol Santiago. La oración ferviente del justo, dice, tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuán necesaria? Tantas veces lo decimos. ¿Cuán necesaria nos es la oración, esta oración fervorosa? Esta oración que nace de la fe en Dios. Esta oración persistente como respuesta a los días que vivimos hoy, como modo de vida cristiana, como hábito semejante a la respiración. Me gustan las palabras del reformador Juan Calvino, ya que estamos en este día de la Reforma, ¿verdad? Ayer fue. Respecto a la oración, dice Calvino, si queremos orar con algún fruto, es preciso que retengamos firmemente con ambas manos esta seguridad de que alcanzaremos lo que pedimos, la cual Dios por su propia boca nos manda que tengamos, y a la que todos los santos nos exhortan con su ejemplo. Continúa Calvino y dice así: no hay otra oración grata y aceptable a Dios, sino aquella que procede de esa presunción, si presunción puede llamarse, de la fe, y que se funda en la plena certidumbre de la esperanza. Con esa oración, hermanos,
Nos dice la palabra, debemos orar. Elías tuvo fe, tuvo confianza, seguridad en la oración. Ahora, en segundo lugar, Elías tuvo fe en el poder de Dios. Siguiendo esta última cita de Calvino, Elías tuvo fe que alcanzaría aquello que pedía, fe en un Dios de poder que actúa en nuestro mundo, que está cercano, que se preocupa, hermanos, por las necesidades que podemos delante de Él en oración. Acerca del poder de Dios nos habla toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El salmista exclamaba lleno de convicción: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De tal manera que el salmista exclama en alabanza: tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas, Señor, sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder. Y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y así exclamaba el profeta Daniel, quien escribía acerca de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El poder de Dios es magnífico, soberano, irresistible, todo suficiente. En nuestro texto de hoy es por el poder de Dios que Elías aparece de forma dramática en la escena de la historia de Israel. Es por el poder de Dios que los cielos se cierran durante 3 años y medio y vuelven a abrirse después. Es por el poder de Dios que el profeta Elías es conducido en sus pasos en cada una de sus jornadas. Es por el poder de Dios que Elías es alimentado en el arroyo del Kerib. Es por el poder de Dios que las penosas provisiones de la viuda de Sarepta nunca escasean ni disminuyen. Es por el poder de Dios que revive el hijo de la viuda que había fallecido. Contemplamos el poder de Dios, hermanos, en cada una de las páginas de este relato, de sus episodios. Hoy vivimos en un mundo que confía especialmente en aquello que se puede ver, en aquello que se puede medir y verificar a través del ensayo en un ambiente de laboratorio. Se pone la confianza en la técnica y en la ciencia, su alcance, progreso y desarrollo, en esa ecuación lógica de causa y efecto, en todo aquello que tenga explicación por medio de la razón. Y por supuesto se desecha a Dios como soberano de todo ello. Mas el cristiano tiene fe, el creyente, hermanos, tiene plena certidumbre, tiene seguridad, está convencido de que todo en el mundo ocurre. Porque hay un Dios creador y sustentador que hace posible todas las cosas con la palabra de su poder. Y que incluso actúa soberano y sobrenaturalmente aún por encima de toda ley natural y explicación científica. Un Dios personal que se acerca al ser humano y actúa milagrosamente en medio de sus circunstancias diarias, en ocasiones del todo imposibles. Tal como expresan algunos himnos evangélicos, al Dios cuyo poder en el cielo y la tierra, sabio y piadoso brilla, al que adoran los ángeles postrados, dóblese toda rodilla. Dios Padre, acepta mi loor por tu gracia y clemencia. Brilla sin límites tu amor, brilla tu omnipotencia, tu voluntad se ha de cumplir. Enséñanos a bendecir tu sabia providencia. Y otro himno dice: al trono majestuoso del Dios omnipotente, humildes vuestras frentes, naciones, inclinad. Es Él el Ser Supremo, Señor de cuanto existe y nada al fin resiste al gran Señor y Jehová. Así dice el antiguo himno. Elías tuvo fe en el poder de Dios. En tercer lugar, Elías tuvo fe en la providencia de Dios.
en la providencia divina, y así lo vemos en los detalles de su vida y de su ministerio. Contemplamos a cada momento el cuidado solícito, el cuidado bondadoso y sobrenatural de Dios sobre la vida del profeta. Observamos que Dios preserva el mundo que ha creado, así como también suple las necesidades de sus criaturas y aún gobierna como soberano los acontecimientos del mundo. Fijémonos qué hermosa es la providencia del Señor para con su siervo Elías. Apártate, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hoy todavía bajan aguas bonitas, cristalinas por ese arroyo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el texto que efectivamente, conforme a la palabra del Señor, los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Ahora, tú nunca te has sentado en un restaurante y te han venido cuervos a traer las patatas bravas. Perdonad, pero es así. ¿A que no? Es difícil, es extraño. A nadie se le mete en la cabeza cosa así parecida. Los cuervos. Bueno, esos eran los que servían en este restaurante. Pan y carne, por la mañana y por la tarde. Y bebía del arroyo del Querit. Increíble la providencia del Señor, hermanos. Hay una situación extrema. Hay una pobreza y una falta de recursos aguda. La viuda se dispone a tomar su último bocado de pan con su hijo y dejarse morir. Y ahí está la palabra del Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y nos dice la historia que efectivamente la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Así es nuestro Dios. Esa es su bendita providencia, hermanos. No debemos temer, sean cuales sean las circunstancias. Nuestro Dios soberano provee. Nos cuida con solicitud. Sabe que tenemos necesidad. En palabras del Señor, precioso Señor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis por lo de mañana, que el mañana traerá su congoja. Basta al día su aflicción. Elías tuvo fe, confió, tuvo seguridad, plena esperanza en la providencia de nuestro buen Dios. En cuarto lugar, Elías tuvo fe en la palabra de Dios. Hay algo que se repite en este relato y en los demás acerca del profeta. Esa frase, vino a él palabra del Señor. Vino a él palabra del Señor. Y esa palabra del Señor encuentra siempre en el profeta un oído atento, una actitud de escucha, receptividad espiritual, fe y confianza en la misma, sumisión por parte del profeta, obediencia a esta palabra dada por el Señor. Es determinante nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Esa actitud de fe todo lo cambia. Hay entonces gozo, hay esperanza, contemplamos sus promesas realizadas, disfrutamos de las mismas, hermanos, nos alegramos en el Señor, creemos, crecemos en Él, somos sus testigos en este mundo. Todo por nuestra actitud frente a la palabra del Señor. La actitud del salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas yo no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos y me consolé.
Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Pero cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, me acordé aún en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Una vida de bendición. Es una vida que anhela, ama y acoge la palabra en su diario vivir, tal como nuestro profeta de hoy, Elías, quien tuvo fe en la palabra de Dios. Y en quinto y último lugar, Elías tuvo fe en los propósitos eternos de Dios. En muchas ocasiones, en un principio, los planes de Dios parecen no tener lógica ninguna, ¿verdad? No cuadran exactamente con nuestro modo de razonar y ver las cosas. Nosotros seguramente haríamos las cosas de distinto modo, calcularíamos de otra manera nuestro futuro. Y cuán equivocados podemos estar al respecto, ¿verdad? Cuán limitada en ocasiones es nuestra visión espiritual. Ignorantes en ocasiones somos del plano eterno desde el cual Dios ve y hace todas las cosas. En palabras del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El profeta Elías pudo haberse preguntado en su ignorancia, en su confusión, y quién sabe lo que le pasaría por su cabeza, ¿verdad? ¿Y por qué presentarme ahora ante el rey Acab, conocido precisamente no por su bondad? ¿Para qué va a estar ahora sin llover durante 3 años? ¿Por qué razón tengo que marchar hacia un pueblo como Sarepta, entre Sidón y Tiro, allá en Fenicia, y encontrarme con una pobre viuda? ¿Qué cosa es esta? No hay otro modo más fácil de hacer las cosas. ¿Para qué ahora pedir que me alimente si no tiene con qué comer ella ni su propio hijo? ¿No parece esta una decisión, una petición cruel? Y ahora, ¿cómo es que afliges a esta viuda con la muerte de su hijo? Bueno, precisamente esta fue una de las preguntas que sí sabemos ciertamente se hizo el profeta. La explicación la sabemos, queridos hermanos, por el resto de la historia y por lo que leemos en toda la Escritura, la palabra de Dios. Dios, en su sabiduría perfecta, tiene sus propósitos eternos, propósitos bondadosos para el ser humano, gestados desde antes de los tiempos. Como Dios y Señor, tiene un plan que debe ejecutar y que es para esperanza. Es un plan de salvación, es un plan de redención y bienaventuranza para todo aquel que cree. Un plan que redunda todo él en la persona de Cristo Jesús, su vida, su ministerio, su cruz, resurrección, exaltación y su segunda venida, cuando todas las cosas serán puestas a sus pies. En las epístolas nos habla ampliamente de este plan eterno que en ocasiones, en nuestra mira tan limitada y en ocasiones tan torpe, perdemos totalmente de vista. Un gran texto es el que encontramos en Efesios capítulo 1. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
de su plan, según su beneplácito, el cual se habría propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, también como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Qué bueno poder contemplar todo ese plan de Dios en Cristo. De principio a fin, nuestro corazón es consolado. Nuestro corazón es avivado al comprobar la bondad que Dios nos ha mostrado en Cristo desde la eternidad, al ver su sabiduría infinita, su amor eterno, al contemplar su poder asombroso, su victoria definitiva y gloriosa al fin de los tiempos. Elías tuvo fe en los propósitos eternos de Dios. Vivamos en esa misma fe, en esa misma confianza, hermanos, hasta el fin. Finalizamos y escuchamos de nuevo al autor de Hebreos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Somos llamados, queridos hermanos, hermanas, amigos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos inciertos e inestables que vivimos, a vivir una vida de fe, una vida llena de convicción y esperanza firme en el Señor, sean cuales sean las circunstancias. Creer, como dice el apóstol, en esperanza contra esperanza, una esperanza que sabemos no decepciona jamás. Tal como Elías, quien tuvo fe en la oración, fe en el poder de Dios, fe en la provisión, en la providencia divina, fe en su palabra, fe en sus propósitos eternos. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonamos un cántico precioso al Señor, un cántico que habla de su refugio. Igual que Elías vivió en el refugio de Cristo, en el refugio del Señor, nosotros vivimos en ese mismo refugio al amparo de nuestro Señor, puestos en pie. Dulce refugio. Refugio.
Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y dice así la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento.